Si lo tuyo es la decoración de globos, seguro que piensas cuál será la mejor máquina para mí. La verdad es que puedes utilizar cualquier máquina de corte, en serio, la que tú decidas. Pero muchos me cuentan que no quieren ocupar mucho espacio y en ese caso la máquina ideal podría ser la Cricut Joy. Así que aquí te voy a mostrar cómo vas a utilizar la Cricut Joy para personalizar globos. Te mostraré cómo inflarlos con esta máquina eléctrica, así también cómo podrás utilizar este tanque de helio portátil desechable para poner a volar estos globos. Por último, pero no menos importante, vamos a cortar diferentes tipos de vinil y te voy a mostrar cómo aplicarlos para que tu globo no explote. Y si desde ya te gusta lo que escuchas, no olvides regalarle un me gusta a este video, pero lo más importante, compartirlo. De esta forma me ayudas un montón para que este canal siga creciendo. Este tanque de helio viene con este kit de globos. Para utilizarlo debemos abrir aquí el helio. Ay, que está duro. Ahí. Aquí abrimos. Y el helio va a salir cuando le hagamos presión a esta boquilla. Le debemos de hacer así. Si cierro, el helio no sale. Este soplador eléctrico de globos tiene varias boquillas para colocar las herramientas y demás. Pero lo mejor es que te puedes guardar el cable aquí. Y esto me encanta porque así no tenemos tanto reguero. Para que la máquina funcione, debemos de prenderla en este botón de acá. Automáticamente le damos, ella bota aire en ambos lados. Yo lo voy a colocar en esta boquilla de acá y voy a encender la bombita de aire. En lo particular a mí no me gusta que quede esta burbuja de acá, este espacio como del globo, entonces yo le saco un poco de aire. A este tamaño sí me gusta, que se ve bien redondito. Para hacer el sello yo la agarro así, utilizo 2 dedos, le doy la vuelta e introduzco esta boquilla por acá. Listo, ya tengo el primer nudo. La boquilla de atrás está apagada, pero fíjate cómo bota aire. Es porque si la presiono, ella saca el aire. Saco el aire. Listo. Globo 2. Listo. En la Cricut Joy, si vas a utilizar un vinil que no sea el Smart, entonces necesitarás un tapete. Por eso voy a cortar a tamaño el ancho, el vinil adhesivo de Sizzar, el regular, aquí puedes ver que es el regular, y también el vinil adhesivo de Sizzar, pero la versión en colaboración con Avery. Aquí en la pantalla tengo seleccionado a la Joy, o sea, estoy utilizando la Cricut Joy. Le voy a dar a proyecto nuevo. Voy a agregar este corazón, que se ve mucho más bonito que este de aquí arriba, que este es gratis. Este se incluye con la suscripción de Cricut. Le voy a dar un tamaño de 1 pulgada. Voy a buscar más corazones. Si necesitas más, lo que puedes hacer es duplicarlo aquí en pantalla o simplemente cuando vayas a darle a hacerlo, te va a preguntar, este lo vamos a hacer con tapete, vamos a darle a confirmar y aquí en cantidad del proyecto tú le vas a decir qué cantidad quiere que repita. En este caso le voy a decir 6.
Cuando son piezas así que son sueltas, o sea, literalmente, puedes tomar el vinil con tus manos y colocarlo. Esto es mucho más fácil porque realmente es un corazón y no hay un sentido real con el que debamos de colocar este vinil sobre el globo. Mira, fíjate que hice, he distribuido el vinil sobre el globo. Este lo estoy pelando con las manos, no estoy utilizando la herramienta del Weeder porque es muy fácil, o sea, es una forma muy sencilla. Si fuera un texto, definitivamente necesitaría el Weeder. Aquí a simple vista te digo que entre estos dos scissors, o sea, el vinil de scissor con Avery y el vinil de scissor normal, pues básicamente el de Avery tiene un ligero brillo adicional. No sé si en la pantalla se pueda notar. Vamos a ver. No, creo que no se nota. Sin embargo, este es completamente liso. Es igual de brilloso, o sea, ambos son brillosos. Pero este de Avery tiene como, ¿cómo decirlo? Como un brillito adicional. Es como más bien algo de textura. Sí, realmente es como algo más de textura lo que puedo notar aquí. Así ahora vamos con el globo de helio. Según lo que has visto hasta ahora, ¿crees que necesitas una máquina más grande para personalizar globos o con la Cricut Joy estaría bien? Te leo en los comentarios. Para hacer esto un poquito más difícil, voy a traerme la computadora. Ok, he hecho este 60, ahora lo que voy a hacer, esto es una tipografía, estoy utilizando la DJ Fleer de Cricut. Esta tiene un corazoncito aquí, o sea, está bastante linda. Voy a seleccionar el texto porque lo que hice fue el 60 aparte, la K la saqué aparte para hacerla un poquito más pequeña. Ahora selecciono todo y le voy a dar a adjuntar. Recuerda que no importa el color que esté aquí, lo importante es el que utilices. Vamos a darle a hacerlo sin tapete y vamos a colocar el Smart Vinyl. Debemos seleccionarlo aquí en la pantalla. Listo, ahora ya nos pide que agreguemos el vinil. Yo voy a agregar el rollito completo. Y para que inicie hay que darle aquí en la pantalla a comenzar. Ahora le doy a descargar aquí en la pantalla. Y listo, ya tengo el corte del vinil. Igual cuando son piezas grandes, a veces no es necesario utilizar el Weeder, pero aquí sí voy a usar el transfer. Y esto es donde se pone un poquito complicado porque puede explotar el globo. Así que vamos para allá. Voy a traer mi tanque. Entonces recuerda, como te expliqué, se abre aquí. De esta forma, cuando yo presione esta boquilla, va a salir el helio. Coloco el globo, quedo pitillo abierto y se le hace presión así. Inmediatamente le voy a amarrar esta cintita para que no me salga volando y después no lo pueda atrapar. Este es el papel transfer, estoy usando el de scissor. Lo voy a colocar sobre el vinil con la palita. Voy a presionar de ambos lados y retiramos para quedarnos con el vinil. Listo, aquí tenemos
nuestro vinil. Ok, lo voy a pegar sobre este globo, espero no explote. Lo que voy a hacer es sostenerlo fuerte, lo puedo sostener acá, si tienes una base también lo puedes colocar allí para agarrarlo, pero en este caso no es algo muy grande, entonces lo voy a hacer con una mano. Voy a colocar, vamos a colocarlo así para que vayan viendo. 60 por acá. Y lo voy haciendo así con los deditos. Para asegurar de que el vinil quede pegado. Aquí. Lo retiramos con mucho cuidado, al pasito, bien lento, para que no explote. Así. Y en este momento quiero darte las gracias a ti por formar parte de las 60,000 manos creativas de esta familia. Mira, te voy a mostrar que quedó un poquito levantado. Por esto no te preocupes, tú con tu mano puedes intentar levantar y pegar. Aquí está, ya sí quedó bien. Entonces aquí quedó completito. A ver que nos ayude la luz. Aquí quedó pegadito. Saca cualquier burbujita de aire. Hay una por aquí. Listo. Cuéntame, ¿qué te pareció todo este proceso? ¿Es difícil? ¿Te pareció muy fácil? ¿Qué cosas me faltó? Te leo en los comentarios y será hasta el próximo video.